el suelo. Y bueno, vemos la composición del suelo está en función completamente tanto de la vegetación que crece ahí, toda la vegetación endémica. Pregúntense por qué un día como hoy de viento, ayer, se caen muchos árboles. La mayoría de estos árboles que se caen son árboles que no están adecuados a la calidad del suelo local, o sea, que tienen raíces poco profundas para suelos pedregosos. Estamos hablando aquí de que tenemos jal y arena. Entonces, las raíces de los árboles tienen una conformación especial para agarrarse este tipo de terrenos blandos. La fronda de los árboles también está en función a las tormentas que tenemos aquí. Piensen en las copas de los guamúchiles, de los mezquites, de los guajes, de estos árboles endémicos que son muy distintas a la de los eucaliptos o los ficus, que son los árboles que normalmente se caen durante tormentas, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver el suelo en esto y los horizontes. Aquí, bueno, vemos de repente el mismo suelo se puede volver también la cubierta. Y aquí tenemos dos tipos de suelo muy distintos: el suelo volcánico, esto es en Islandia, y de frente tenemos estos pastizales que van cubriendo las casas y le dan una capacidad térmica mucho más elevada de que si estuvieran expuestos. Entonces, el paisaje y la arquitectura interactúan. Luego, otro tema importantísimo que son los materiales del lugar. Y de repente nos encontramos cosas increíbles como esta, que es una iglesia en Etiopía. Es una serie de iglesias en una zona que se llama La Libela, donde se excava en la roca. El suelo es muy rocoso, muy duro, y las iglesias vienen excavadas, no construidas, son huecos que se van haciendo. Entonces, aquí viene la iglesia, es esta cruz, aquí se ve desde abajo. La cruz está excavada por dentro, un poco la manera de los trogloditas que les enseñaba, y queda todo este espacio, patio hundido alrededor, y la gente baja por aquí por una escalera y llega al lugar de ceremonias abajo, ¿no? Pues está trabajando con los materiales del lugar tal cual en este caso, ¿no? De repente, bueno, también tenemos, esto es en Nogueras, Colima, y vemos cómo los materiales también pueden, pues, tomar formas, pues, muy interesantes, geometrías. Aquí se usa la arcilla, estos detalles que son huesos de animales también para hacer pisos y demás, ¿no? O sea, el material no se importa desde lejos, se trabaja con lo que hay ahí, con un poco de inventiva, un sentido estético muy interesante. Y bueno, hablando de otros temas que tienen que ver con el lugar, hablamos de vegetación, contexto. Afortunadamente hay gente que se ha dedicado muy de lleno a revalorizar las especies, sobre todo enarboladas, nativas. Este es un libro que se lo recomiendo mucho, se puede... Lo editó la Conagua, lo hizo un ingeniero forestal que se llama Raúl López, con el que de repente estamos colaborando en temas de arbolado. Y es toda una compilación de los árboles de las barrancas del río Santiago y Verde. ¿Qué pasa? Es muy interesante ver a nivel vegetación, a nivel arbolado, qué pasa en el borde de Guadalajara. Estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de especies de arbolado exóticas, eucaliptos, ficus, lianas, etcétera, etcétera. Y llega a la barranca, se vuelve inaccesible y empieza toda la vegetación endémica, empieza justo donde la barranca arranca, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy difícil de entrar, porque la misma naturaleza ha ido creciendo sola, silvestre ahí, y encontramos todos los árboles que originalmente estaban en la mancha urbana de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, estos son... ¿Se puede bajar un poquito, por favor, ¿nos puede ser? Esto es una lámina de una parte del arbolado del Museo de Ciencias Ambientales, el que estamos trabajando con Snojeta, el que les mostraba las gráficas, y todos son árboles endémicos. Entonces, aquí es importante definir las características, la copa, la floración,
punto muy importante es la luz que requieren. Este es de mucha luz, este es de poca luz. El agua, cómo son las raíces, etcétera, ¿no? Bueno, pasamos a un tema que también tiene que ver con el paisaje y la arquitectura, que creo que es un componente muy importante, que es el Genius Loci. Algunos, los que habrán leído Vitruvio, hay un capítulo entero de Genius Loci, y tiene la traducción en español sería el espíritu del lugar. Entonces, ya no estamos hablando de componentes, vamos a decirlo, concretos o que se pueden tocar y ver cómo son los árboles, cómo es el clima, el agua. Además, aquí estamos hablando del ambiente, la atmósfera, lo que hace particular a un lugar a otro. Esto no es una invención contemporánea, esto tiene que ver desde los romanos. Antes, todas las culturas, el lugar definía de una manera muy importante lo que se iba a construir, lo que se iba a fundar. Estos son libros que tienen que ver con el tema. Tiene que ver con todo lo que es el paisajismo y jardinería en Inglaterra. El jardín inglés tiene un gran componente de Genius Loci. Son tratados completos de esto de varios jardineros paisajistas. Es una revista francesa que también todo el número se llama El genio del lugar, en francés, está dedicada a Genius Loci. Entonces, básicamente lo que se habla aquí es cuáles son las particularidades del lugar, en qué reside su especificidad, por qué es único, y cómo podemos trabajar con los factores para poder potenciarlos y no ir en su contra. Y vamos viendo qué es lo contrario al Genius Loci. A lo mejor es más fácil entenderlo así. Entonces, bueno, hablamos de la pérdida del lugar, y esto empieza en cierta manera con la revolución industrial, perdón, el siglo de las luces. Tiene que ver un poco la revolución industrial y el tema del cartesianismo y el espacio, que previamente en las ciudades históricas siempre se trabajó como un espacio concreto, se transforma en el espacio abstracto. Es un espacio que ya lo menciona Descartes o Isaac Newton, son estos señores aquí del imagen, un gran pensador francés del siglo de las luces, o Isaac Newton contemporáneo. Dicen, el espacio, el lugar, en términos muy claros, puede ser homogéneo, multidireccional, absoluto, no hay nada específico, todo es igual. Y de entrada nos suena un poco extraño esto, pero piensen hoy en día cómo se abordan proyectos urbanos, proyectos arquitectónicos, que encontramos exactamente el mismo edificio en una ciudad del hemisferio norte que en el Ecuador, en el sur, planteamientos urbanos que se repiten y se clonan sin tomar en cuenta para nada las particularidades, el espíritu del lugar. Y a eso nos referimos con este tema, ¿no? del espacio concreto y el espacio abstracto. La ciudad contemporánea tiene una ruptura muy fuerte con la ciudad histórica y se ve, comparen un centro histórico con lo que está pasando alrededor, con lo nuevo, y la base filosófica viene de estos conceptos inicialmente. Entonces nos encontramos de repente con esto, ¿no? Son panoramas que los vemos hoy en día en las ciudades. Esta repetición infinita, la topografía sube y baja, las casas son iguales, no se respetan los cauces ni las cañadas, tenemos deslaves, después tenemos problemas de hacinamiento, tenemos muchísimas cosas, porque el lugar se está haciendo de una manera completamente abstracta, no concreta, se aborda de una manera abstracta y no concreta. Y bueno, hablando del genio del lugar y de las bases en la cultura occidental, es un término que viene de los romanos, encontramos esto. Estas son unas ilustraciones muy bonitas de un libro que compré una vez estando en Grecia, en el Partenón. Aquí viene el basamento de una columna y el camino
camino de piedra que se hace para que puedan resbalar los bloques fácilmente para subir hasta la Acrópolis. Y esto, bueno, se construye el Partenón. Y años después, en los años 50, en Atenas se destruyen muchísimos edificios históricos porque se amplía la ciudad y quedan muchísimas piedras regadas por todos lados. Entonces, conociendo esto, un arquitecto que se llama Pikionis dice: el camino para subir a la Acrópolis es muy tortuoso, difícil, y vamos a hacerlo de nuevo y vamos a hacerlo bien. Entonces se basa en los caminos donde subían las piezas, los bloques de mármol, agarra todos los bloques de mármol de los edificios que demolieron y empieza a acomodarlos y hacer estas figuras, y todo el camino para subir a la Acrópolis es este pavimento. Es muy interesantísimo y está en función a patrones, a pedazos, de repente algunos detallitos simpáticos como esto, y digo, está considerado una obra de paisaje y arquitectura súper interesante, de lo más relevante que se hizo en el Mediterráneo el siglo pasado, ¿no? Tomando el espíritu del lugar previo, ancestral, con los materiales y con los accidentes que habían sucedido en este caso. Nos acercamos aquí y bueno, esto está muy cerca, los Huachimontones, seguramente lo conocerán. Aquí la traza de los Huachimontones, estos círculos tienen que ver con esta deidad, con Ejecatl, el dios del viento y los puntos cardinales, una traza radiales y esta especie de células que se van juntando. Y aquí ya lo vemos en el lugar como está. Tiene un simbolismo, y con los factores climáticos, con la topografía, con los materiales del lugar que se componen estas obras magníficas. Quien no sea de estos rumbos y tenga un día libre por aquí, súper recomendable ir a Huachimontones, está como hora y media hacia Teuchitlán, puesto que es en Nazca, y esto es un acueducto, es un lugar desértico, esto está en Perú, el agua se evapora fácilmente si se conduce en la superficie, y lo que se hace es generar estas espirales que son captadores de agua. Es una gran alcantarilla esto, el agua baja subterránea, aquí vienen varios, subterráneamente va corriendo hasta llegar a los puntos donde la gente lo usa para consumo humano. Luego, en otra cultura, el espíritu del lugar, Genius Loci, en Japón le podemos decir que se llama el Ma. ¿Y de dónde sale Ma? De dos conceptos bases, que son el espacio y el tiempo. Espacio en japonés se dice kokan, tiempo se dice jikan. Nosotros en nuestra cultura occidental, espacio y tiempo siempre vienen separados como conceptos. Esta es una representación muy abstracta de lo que cómo se pudiera entender. El espacio, pusimos este tori, que es la puerta que los japoneses ponen en la religión shintoísta, donde quieren simbolizar que hay una conexión con el más allá. Y aquí el tiempo, se fijan, la sombra va cambiando, tiene que ver con la posición del sol en este caso, cómo cambia. Lo que es muy interesante en los japoneses, se habla del concepto del Ma, Ma quiere decir espacio y tiempo juntos. El espacio se vuelve tiempo y el tiempo se vuelve espacio, cosa que no existe en la cultura occidental. Se dice que esto es una analogía, que es un gran espejo, otro gran espejo, y cómo se genera una serie de reflejos infinitos. El espacio se refleja en el tiempo y el tiempo se refleja en el espacio y viceversa. Y esto tiene que ver justamente con el espíritu del lugar, cuando se llega a esa conjunción de los dos. Es un concepto elevado, pero muy interesante. Y bueno, pasamos un poquito a otro término más cercano, más
familiar. Y hablando de vegetación, hablando de paisaje, la vegetación es muy importante. Traigo el tema de los helechos, que creo que es interesantísimo. Hace 350 millones de años los continentes estaban juntos todos, se llamaba Pangea, era una gran masa de tierra sin océanos de por medio, no existía el Atlántico ni el Pacífico, y en ese tiempo los helechos empezaron a poblar la tierra. ¿Qué pasa? Hoy en día nos podemos encontrar los mismos helechos con variantes muy leves aquí o en Oceanía o en Madagascar o en otros lados, son plantas antiquísimas. ¿Cuáles son sus particularidades? En este caso estamos hablando de, muy importante, las esporas. Estos puntitos se reproducen por esporas, no por semillas. La fronda, los rizomas, las raíces cortas. Entonces, hay helechos por todos lados. No podemos hablar de helechos endémicos, pero sí podemos hablar de una especie que tiene que ver directamente con una evolución, con el espíritu del lugar también. Se reproducen básicamente solos. Estos son helechos que se tomó aquí cerca en San Sebastián del Oeste, en una caminata de 2 kilómetros. Iba con mi mamá y ella iba recopilando flores y yo puse a recopilar helechos. Y llegué como a 30 especies en un tramito, todas creciendo silvestremente, ¿no? ¿Qué necesitan? Simplemente necesitan humedad y sombra y el pequeño espacio para que la espora pueda salir del lecho y germinar. Y pasando a la arquitectura, les traía este ejemplo de arquitectura del lugar, hecha por la gente, una necesidad, en este caso las fiestas, los toros. Esto es en Colima, en Villa de Álvarez, cerca de aquí, es la plaza de la Petatera. Está justamente en este momento y la plaza, bueno, se hace